Y yo, para finalizar, quiero dar cuenta de algo que, bueno, pues ha traído cola durante mucho tiempo en este ayuntamiento y que no es nada más que la sentencia absolutoria, sin que se haya interpuesto recurso, por lo tanto es definitiva, sobre el tema del caso del tanatorio, donde estaba el aparejador municipal Alfonso Lozano y yo mismo imputado y con una serie de delitos y de penas que se nos pedían. Esta ha sido una más de las muchas denuncias que ha habido, sobre todo en los últimos 4 años, en el periodo del 2011 a 2015. Con esto no quiero generar ningún tipo de polémica, pero las cosas tienen su momento de decirlas. Yo creo que se dicen y se pasa a otra cosa, ¿no? Pero que hay que decirlas. No es la única, ha sido 5 o 6 denuncias las que ha habido y de las que me he tenido yo que defender, en alguna ocasión solo, en otras ocasiones con el aparejador y en otras ocasiones pues con los compañeros del equipo de gobierno que estuvieron en la legislatura entre el 2013 y en el 2011, que fue cuando pues yo ejercí como concejal en este ayuntamiento. Por ejemplo, la de las Torresillas que hablábamos antes fue una de ellas, y todo al fin y al cabo ha tenido pues un matiz o un cariz de la política que yo creo que hemos conseguido en esta legislatura, y eso es mérito de todos, de ustedes también, por lo menos las 3 personas que hoy se sientan en los sillones de la oposición, hemos conseguido erradicar de este ayuntamiento. Yo creo que es de agradecer por parte de los ciudadanos el hecho de que vean que a lo que venimos aquí es intentar sacar las cosas para adelante, a los que nos ha tocado sacarlas así, porque los ciudadanos lo han decidido, y que los demás pues intenten ayudar a echar una mano en la medida de lo posible. Por lo tanto, cuando se persigue algo porque se haya perjudicado el interés general o porque verdaderamente haya habido un delito, es lícito, yo creo, es loable y yo creo que alabable también, y es una obligación de todo el mundo. Pero cuando lo que se persigue es hacer daño político, un daño personal, o se persigue, no sé, habiliten al que ha ganado las elecciones o que el que se presenta a las elecciones no se pueda presentar con garantía, yo creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto y aunque sea de vez en cuando, recordárselo a la gente. Porque todo ese tipo de prácticas ensucian y perjudican la vida política de un municipio que está en una situación complicada, ustedes la conocen igual que yo, una situación delicada, que poco a poco pues, bueno, se va mejorando en algunos aspectos, pero que no deja de ser complicada y difícil el día a día y la gestión del propio ayuntamiento. Y la gestión del propio ayuntamiento redunda directamente en la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Desde aquí tomamos decisiones en este pleno o el equipo de gobierno pues que afectan en el día a día de los vecinos de Marmolejo. Por lo tanto, si en un momento dado alguien verdaderamente ha tenido alguna intención de esclarecer algunos hechos, que sepa que lo ha hecho con dinero, de manera injusta, por supuesto, también, pero con dinero de todos los marmolejeños y las marmolejeñas. Yo lo he dicho ya en alguna ocasión, son más de 77.000 euros los que se han pagado en esta legislatura, porque encima es que no se pagaron en la legislatura anterior, que fue cuando se iniciaron la inmensa mayoría de todos esos procedimientos, se han pagado en esta legislatura más de 77.000 euros de abogados y de lío, sin concretar de un pleito de otro, en abogados y en lío, más de 77.000 euros. En las circunstancias en las que está el ayuntamiento, eso es un dinero. Eso es una parte importante del presupuesto que se tiene que destinar a algo que es infructífero. Porque si se gastan 77.000 euros, que no es el caso, en organizar la feria de Marmolejo, al final redunda en todos los vecinos. Si se gastan 77.000 euros en devolver 2 parcelas del polígono industrial, al final el ayuntamiento recupera sus 2 parcelas, el pueblo recupera sus 2 parcelas y el propietario de las parcelas pues tiene su problema solucionado. Si nos gastamos 77.000 euros en hacer un arreglo de camino, pues al final redunda la gente. Pero gastarse 77.000 euros en llevar y traer papeles para complicarle la vida, complicarle la existencia y perjudicar a una persona o a un grupo concreto, yo creo que eso verdaderamente sí es, por lo menos moralmente, un delito, ¿vale? Y ese tipo de delitos morales, como este al que me refiero, no hay quien lo juzgue nada más que un elemento, que es el pueblo en general, y tiene un momento determinado. El paso del tiempo hace que esos delitos se esclarezcan, sin tener que hacer ningún tipo de diligencias previas, porque al final el tiempo da la razón y pone encima de la mesa lo que es verdad y lo que es mentira. En el caso concreto este que hablamos del tanatorio, todos lo conocen igual que yo, se ha dicho mucho, se han escrito muchas cosas, han corrido ríos de tinta y se ha aprovechado en mayor o menor medida para hacer daño político y sacar rentabilidad política. Al principio de una manera más contundente, de una manera más intensa, y luego conforme iba pasando el tiempo
de una manera un poco más tímida, pero también con toda la mala intención del mundo. Sí es verdad que conforme se iba acercando el momento de la verdad, es como el que tiene un billete de lotería, que espera que te toque o no te toque, sobre todo cuando no lleva razón. Porque cuando se entiende que se lleva la razón y que uno es inocente, espera con ansiedad que llegue el día del juicio, el día del sorteo, porque sabe uno que tiene el número premiado, porque sabe que es inocente y sabe que no ha hecho nada. Y el que acusa sabiendo o entendiendo o malentendiendo que el que hay enfrente es culpable, lo que espera es pues, que haya un error, que haya una equivocación, que el juez no lo vea aquel día con claridad o que haya cualquier elemento que efectivamente haga pues, que se me inhabilitara a mí y en este caso también al aparejador que hubo en su tiempo, Alfonso Lozano, para 8 años de inhabilitación especial para el desempeño del cargo público de concejal o de aparejador en el caso de este hombre y una multa de 3.600 euros para cada uno. Esa era la esperanza de lo que no se consigue en la urna, que es lo más legítimo que hay en democracia, intentar conseguirlo en los juzgados. Lo que no entendía nadie es que si le hubiera tocado el billete ese que ellos tenían y al que ellos jugaban de manera desesperada y hubieran inhabilitado a Manolo Lozano, el PSOE no es Manolo Lozano, el Ayuntamiento de Marmolejo no es Manolo Lozano. Hubiera habido aquí un alcalde, una alcaldesa del PSOE manejando el ayuntamiento con los mismos criterios que lo está manejando Manolo Lozano, porque esto no es una cuestión mía personal, sino de un grupo de gente, de 8 personas que nos sentamos aquí, que hacemos las cosas como entendemos que se tiene que hacer desde nuestro punto de vista ideológico y sobre todo con una cosa muy clara, entendiendo que le hemos prometido a los vecinos de Marmolejo una serie de cuestiones materiales que hay que hacer en el municipio y a la hora de comportamiento, de manera moral, y yo creo que esa es la hoja de ruta, estoy seguro, que estoy siguiendo y que seguiría quien hubiera vivido aquí. Por lo tanto, repito que no tiene sentido malgastar el dinero de todos los vecinos de este pueblo, que no sobra, en cuestiones de este tipo que no son nada más que vendetas personales. Hasta el punto en el que ya no solamente se trata de que una persona que estaba aquí de alcalde, como el señor Bartolomé Soriano, pusiera una denuncia, acompañado pues, de sus cómplices en todo esto, de su equipo de gobierno, de quien en ese momento representaba al Partido Popular, y que una vez que termina la legislatura y que ya como ayuntamiento no puede actuar, se personen, tanto él como la señora Ribeiro, concretamente, Ascensión Ribeiro, a la que me gustaría poder darle esta explicación en persona, por si tenía la intención de pedirme disculpas, se personaran como acusación particular, ratificándose en esos cargos 8 años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros contra mi persona, contra la persona del aparejador y contra la mía. Pero al fin y al cabo es una cuestión que desde el principio se sabía que no tenía más fin que el que la justicia, haciéndole perder el tiempo a la propia justicia, porque hay muchísimos temas que tratar y con este tipo de cosas, y usted lo sabe, por ejemplo, señora Garrido, que es abogada, se ralentiza sin necesidad la necesariedad de la justicia para que todo el mundo tenga los mismos derechos. Desde el principio se sabía pues todo lo que yo he alegado en todo este proceso, tanto en el proceso de instrucción como una vez en el juicio, que ya estaba legalizado, que era una cosa legalizable, que por lo tanto no era un delito y que efectivamente yo concretamente no había firmado nada más que un documento en todo el expediente que no era ni siquiera la licencia de obra ni la licencia de apertura, que fue la aprobación del proyecto de actuación. Afortunadamente, aunque algunos creen que la jueza ha hecho política, eso me gustaría a mí, que en vez de decirlo de manera anónima en un Facebook se lo dijera la jueza, que en vez de justicia ha hecho política, que yo sepa los jueces hacen justicia y los que se dedican a la política somos nosotros, pero cuando verdaderamente la gente tergiversa eso, quien lo confunde, es quien tiene este tipo de acciones injustas, no solamente contra mí, sino contra todo un pueblo. Deja muy claro la jueza en su sentencia de que tanto el aparejador como yo no cometemos ningún delito, no son legalmente constitutivos de delito ni de prevaricación urbanística, por supuesto, todos los hechos que se demostraron una serie de cuestiones y ninguna de ellas son constitutivos de delito de prevaricación urbanística. Dice que efectivamente en el 2005 se autoriza la tramitación de la edificación del tanatorio en un terreno que cuenta con 2.500 metros, no con 5.000, pero que fue la propia Consejería de Obras Públicas la que hace referencia a esa parcela mínima, indicándole al propio ayuntamiento, y ese documento estaba aquí desde el primer día que se puso la denuncia, que el incumplimiento
podría solucionarse con la inclusión de una modificación que incorpore dicho suelo al planeamiento como suelo urbano, que es lo que al final de la legislatura del señor Soriano en el 2015 se hizo, porque ya la presión era tan grande que no podía ya volver a esconder los papeles en el cajón y no tuvo más remedio que iniciarlo, independientemente de que nosotros lo hayamos terminado de desarrollar. Esa pastilla de terreno, incorporarla a suelo urbano y, por lo tanto, no había ningún delito. Efectivamente, el Código Penal, en el 320, una de las condiciones que se tiene que dar para que sea un delito es que sea ilegalizable. Y a las pruebas me remito, que ya está legalizado, que en ese caso no se cumplía esa premisa. El proyecto fue aprobado, el proyecto de actuación fue aprobado por este Pleno por unanimidad de todos los concejales asistentes al Pleno en el 2006 y de ninguna de las maneras queda acreditado de que se actuara con ninguna intención que pudiera beneficiar a la persona que firmaba el documento, el aparejador o el propio concejal, que es otro requisito que también establece la ley. Deja muy claro que para que la acción se considere delictiva es necesario que haya una resolución que sea injusta y arbitraria, y ahí dice concretamente la jueza, parece que chirría, y leo textualmente, parece que chirría a juicio de esta juzgadora que se pueda considerar resolución injusta aquella que persigue satisfacer un interés social. Yo creo que el tanatorio con la construcción del tanatorio se pretendía satisfacer un fin social. Así como incluso lo entiende la propia delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, que emite informe favorable con la salvedad de la cantidad de metros. Pero sin duda no se puede tachar de injusta y arbitraria la resolución cuando la finalidad incide en ello, de dicha edificación era la de satisfacer una necesidad popular como era la de tener un tanatorio en el municipio. Se ha podido constatar en las distintas certificaciones aportadas al expediente que ese era el tal fin y que incluso en fecha 24 de octubre de 2013 se sometió a pleno y se aprobaba definitivamente el proyecto. Que ocasione un resultado materialmente injusto es también un requisito que hay que cumplir para que yo hubiera tenido que dejar la política durante 8 años. Y que la resolución lleve una clara finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad, o sea, que yo me beneficie de haber aprobado eso, porque a mí me interese, porque el tanatorio fuera mío, y con el conocimiento de actuar contra derecho. Dice la jueza que es evidente que no se cumplen los requisitos exigidos de ninguna de las maneras, ya que el resultado, desde luego, no es injusto. Repito que lo dice la jueza. De hecho, ya está legalizado, a la fecha del juicio ya estaba legalizado, y además no se persigue voluntad particular, sino un fin social. Lo mismo dice literalmente del aparejador municipal Alfonso Lozano Flores. No ha quedado acreditado tampoco, de ninguna de las maneras, que era otra de las cosas de las que se me acusaba, de que yo firmara resoluciones y licencias que autorizaran la construcción y la puesta en marcha del tanatorio. Y no ha quedado acreditado porque simple y llanamente no estaban firmadas en ese caso. Se tramitó el expediente por otro cauce. Hay quien ha querido hacer ver que es que las resoluciones estuvieron y dejaron de estar. Esta denuncia, cuando se puso toda la documentación de este expediente, obraba en este ayuntamiento. Y en este ayuntamiento estábamos nosotros en la oposición. Por lo tanto, si alguien quiere ir más allá y elucubrar con el por qué no estaban las resoluciones firmadas por mí, que explique por qué, si efectivamente ellos creen que estaban firmadas, no lo aportaron en su día. Simple y llanamente porque es que no estaban firmadas por mí. Lo dice la jueza, nunca firmó ninguna licencia ni ninguna resolución fuera de la que tramita el proyecto de actuación, la que admite a trámite el proyecto de actuación, sin que dicha resolución, la del proyecto de actuación por sí misma, supusiera que dichas obras se iban a llevar a cabo. Incluso con lo de los metros, que también quede claro que el hecho de que tuviera 2.500 metros y no 5.000, eso viene a satisfacer una norma que hay en nuestro planeamiento donde dice que en suelo rústico para construir una edificación hace falta 5.000 metros, con la intención de que no exista la posibilidad de que se formen núcleos de población, de que no pueda haber en pequeñas parcelas que no cumplan los 5.000 metros edificaciones que al final entre todas formen un núcleo de población. En este caso concreto era imposible que se formara un núcleo de población porque la propia ley de policía mortuoria establece los límites que tiene que haber entre edificaciones que haya colindantes al cementerio municipal, y eso es que está hecho en el cementerio municipal.
Eso es que no está hecho en el centro del pueblo ni está hecho en ninguna zona de expansión del municipio. Por lo tanto, no hay ningún delito, ni a la hora de firmar, ni a la hora de aprobarlo, ni a la hora de legalizarlo, ni a la hora de los metros con los que cuenta el tanatorio, y por lo tanto debo absolver, dice la jueza, y absuelvo a Manuel Lozano Garrido y a Alfonso Lozano Flores del delito de prevaricación urbanística por el que venía siendo acusado. Y precisamente ayer recibí la notificación, aunque ya lo sabía desde el 22 de enero del 2018, es firme porque no ha habido ningún recurso, faltaría más, contra la resolución o contra el fallo de la jueza en la que se nos absuelve. No es que se archive el caso, ni por falta de pruebas, ni por falta de no sé qué, sino que se nos absuelve porque no hay ningún delito, ni de Alfonso Lozano Flores ni de Manuel Lozano Garrido, que son los dos que sirvieron como punta de lanza para el envite político que se quiso plantear a lo largo de una legislatura. Esperemos que este sea el punto y final a un sinsentido, entendiendo que cuando se hacen las cosas mal hay que responder, y hay que responder políticamente y judicialmente, por supuesto. Pero yo creo que la actitud que se ha demostrado por parte del equipo de gobierno y la mía propia desde el principio es la de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con garantía, de hacer las cosas legalmente, se tarde lo que se tarde. Para eso tenemos un gran equipo de técnicos y de asesores que trabajan en el día a día para que eso sea así, con celeridad, con prestanza y con garantía de que todo se está haciendo de la mejor manera posible y, por supuesto, poniéndole todo el interés y todo el corazón que podemos, porque entendemos que de lo que se trata es de que al final de estos 4 años quede algo bueno, no que al final de 4 años queden cuentas embargadas, bienes embargados, deudas con compañías eléctricas por 400.000 euros, deudas con abogados por más de 77.000 euros, deudas con Telefónica por más de 60.000 euros, préstamos del Estado sin atender, préstamos con la Diputación sin pagar, una deuda con proveedores de casi 1,5 millones de euros, o la nómina de los trabajadores sin atender, el convenio de los trabajadores sin atender, algunas cuestiones también que se han quedado ahí, pero que también podrían ser un motivo tal como por el que yo he tenido que pedir responsabilidades, que eso es todo lo que nosotros nos hemos encontrado, no ha servido nada más que para que en un momento determinado se diga, pero que no sirva ni como excusa para dejar de hacer y de cumplir con nuestra obligación como equipo de gobierno, ni sobre todo como arma arrojadiza para los que en su día estaban gobernando y después afortunadamente pasaron a la oposición. Entonces, de lo que se trata es de simplemente, como les decía, poner un punto y aparte, en una etapa yo creo que negra para el pueblo de Marmolejo, y que poco a poco entre todos hemos conseguido pues que se vuelva a una forma de comportarse, a una forma de actuar, a una forma de gobernar sensata y lógica, que repito, como decía al principio, que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Yo hace poco leía el escrito, lo que leí en la toma de posesión, en el pleno de investidura, y ahí tendía la mano a todos los grupos políticos, habría la posibilidad de trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno y planteaba otra forma de hacer las cosas diferentes a como se habían hecho en los últimos 4 años. Yo creo que estoy cumpliendo, yo creo que los resultados se están viendo. No por ello deja de ser esto difícil y complicado, pero sí es verdad que se están consiguiendo muchas cosas y de eso es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos todos. No de conseguir meter a nadie en la cárcel, no de conseguir inhabilitar a nadie o no de conseguir complicarle la vida a alguien que lo único que pretendía yo, estando en la oposición, era hacerlo lo mejor posible, ayudar, como también lo demostramos estando en la oposición, a que esto tirara para adelante, porque en muchísimas ocasiones hizo falta el voto del PSOE para que se aprobaran cosas en este pleno, e intentar ganar las elecciones, que es lo que entiendo que cada una de ustedes está intentando hacer en el punto y hora en el que toman partido y toman esta responsabilidad en la política local. Dicho esto, de lo que se trata es de que trabajemos conjuntamente, sin rencores, sin rencillas, entendiendo que todos venimos aquí a lo mismo. No tengo yo ninguna queja al respecto en ese sentido, por lo menos ya les digo que con los que hoy nos encontramos aquí en este salón de pleno, y quizás precisamente las dos ausencias de esta noche son los que deberían de haber escuchado esto que acabo yo de decir y los que podrían tener la oportunidad de pedirme disculpas,
tanto a mí como al propio aparejador municipal. Yo se la aceptaría gustosamente, no soy rencoroso, yo creo que lo he demostrado, no he venido a vengarme de nadie, sino a hacer justicia por mi pueblo, a desarrollar el proyecto del Partido Socialista en Marmolejo, y eso no quita que en los próximos plenos, si tienen a bien venir, pues que pidan disculpas y serán aceptadas gustosamente, y no perderemos ni un minuto más en volver a hablar de esto, porque de lo que se trata es de hablar de futuro, para demostrarle a la gente que Marmolejo vuelve a ponerse en marcha después de unos años muy complicados y muy difíciles, donde hemos perdido muchas oportunidades de muchos trenes, donde hay que demostrarle a la gente que este ayuntamiento está en buenas manos, de gente sencilla, de gente trabajadora, de gente honrada, de gente que tiene las cosas muy claras, de gente que tiene palabra y quiere cumplir con lo que le prometió a la gente, y sobre todo que sepa la gente de Marmolejo que nosotros trabajamos mirando siempre hacia el futuro y no estando pendientes de cosas del pasado, aunque irremediablemente, aunque sea a la hora de defendernos, tengamos que tirar un poco de hemeroteca para poner las cosas en su sitio.